Hermanitas, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto. Una reunión más, gracias a Dios. Me da mucho gusto verlas aquí. Extrañamos a las que faltaron, pero la bendición que tenemos, ¿verdad? De que también se puede escuchar por internet. También es una bendición tener ese medio, ¿verdad? Pero qué mejor que podamos estar expuestas a la palabra aquí directamente. Entonces, pues doy gracias a Dios por sus vidas y por esta reunión que nos permite una vez más. El día de hoy pues vamos a continuar con esta serie preciosa, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado, que es Vestidas con la armadura de Dios. Y yo quisiera comenzar contándoles una breve historia, pero sé que nos va a ayudar porque es la antesala al tema que vamos a hablar. Había un joven de la Edad Media que tenía una espada como adorno dentro de una caja de vidrio. El joven la tenía ahí porque nunca había pensado que la pudiera llegar a necesitar. Pero entonces un grupo de bandidos atacó su terreno, quemaron sus plantaciones, entraron a su casa y ya que la espada estaba encerrada en la caja de vidrio, no la pudo usar y terminó siendo herido. Pasó un tiempo y pensó en sacar la espada de la caja, ya que llevaba mucho tiempo sin ser usada y la necesitaría para luchar en la siguiente ocasión que fuera atacado. Pero solo lo pensó y no lo hizo. Entonces, para su desgracia, volvió a ser atacado, terminando nuevamente herido. Después de eso, el joven ya no dudó. Después de esto, el joven ya no dudó y decidió tomar la espada, que todo este tiempo había sido solo un adorno. Comenzó a practicar con ella, haciéndose fuerte y hábil con la espada. Después de algunos meses, volvió a ser atacado. Sin embargo, en esta ocasión ya no lo agarraron desprevenido, sino que estaba preparado. Tomó su espada y le hizo frente a la batalla contra sus enemigos, logrando librarse de sus ataques. Mis hermanitas, el día de hoy Dios quiere hablarnos de un tema de gran importancia en nuestras vidas. Sin duda todo es importante, ¿verdad que sí? Pero este tema creo que es necesario que lo tengamos bien aterrizado y bien comprendido en nuestros corazones para poder también llevarlo a la práctica. Porque como hijas de Dios, como cristianas, Dios quiere alertarnos, Dios quiere prepararnos, Dios quiere capacitarnos. Y quiero que dispongamos hoy nuestro corazón a Él, que dejemos que su palabra nos llene, nos fortalezca, nos capacite, pero también que nos exhorte y nos prevenga. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos permites estar una vez más aquí. Gracias por tu misericordia, porque es nueva cada mañana, porque tú nos has despertado el día de hoy, nos has dado el respirar. Todo es por ti y para ti, Señor, y aquí estamos, disponemos nuestro corazón. Yo te pido por cada una de las que estamos aquí para que tú sigas hablando a lo profundo, que no quede solamente en una palabra dada, sino que realmente la llevemos a la práctica, Señor, porque tu palabra es vida y tú quieres protegernos, tú quieres capacitarnos, tú quieres que aprendamos más de tu palabra, Señor. Dispongo mi corazón, ayúdame a poder ser usada por ti, Señor, y que pueda dar esta enseñanza lo más entendible posible. Te doy muchas gracias por todo tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quisiera que me acompañaran a leer el pasaje de esta serie que hemos estado llevando, Vestidas con la armadura de Dios, para poder entrar un poquito más en el tema. Sería Efesios 6:10, por favor. Efesios 6:10, vamos a leer ahí. El día de hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Cuántas aquí tienen luchas? A ver, levanten la mano. ¿Sí tienen luchas? ¿Y saben identificarlas? Pues vamos a ver eso hoy. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estos dos pasajes, el 10 y el 11, aprendimos sobre esto las enseñanzas pasadas. ¿No es cierto? ¿Cuántas se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos es necesario
fortalecernos en el Señor y cómo debemos ser mujeres vestidas con la armadura de Dios para poder ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Y continuando en esta misma línea, leamos juntas el versículo base de esta enseñanza, Efesios 6:12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿A qué se está refiriendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne? Se refiere a que nuestra lucha, hermanitas, como mujeres de Dios, no es contra las personas, sino es contra un plano espiritual. ¿Ustedes sabían esto? Se los pregunto porque muchas veces, aún conociendo las Escrituras, aún conociendo la palabra de Dios, estamos ignorando que vivimos en un mundo donde también hay una guerra espiritual y nos quedamos solamente y meramente en un plano muy natural. Nos dice la palabra que la lucha es contra principados y potestades. Esto se refiere contra el príncipe de este mundo y sus demonios. ¿Quién es el príncipe? Satanás, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo. Contra los que gobiernan este mundo. La lucha es contra aquello que no se ve, pero nos está causando daño. Y muchas veces, y lamentablemente, al ignorarlo, peleamos incorrectamente las batallas, dándole el gane al enemigo. Yo quisiera que me acompañaran a 1 de Pedro 5:8, por favor. 1 de Pedro 5:8. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ustedes por qué creen que el Señor puso este pasaje en la Biblia? Porque era importante, ¿verdad? Porque es importante, nos está advirtiendo: velen, sean sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces estoy segura que lo hemos leído, ¿sí o no? Es un pasaje conocido y a lo mejor no lo hemos comprendido del todo, porque cuando dice que anda buscando a quien devorar, literalmente así es, mis hermanitas. Al nosotros no estar preparadas para los ataques, entra y nos hace trizas, nos hace pedazos. Él no está jugando y no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Él quiere destruir familias, quiere destruir la iglesia, quiere destruir instituciones creadas por Dios, quiere robar bendiciones, hacer tu vida miserable, que no te puedas levantar ni crecer, y sobre todo quiere que lo ignores para que Él siga trabajando sin interrupciones. Por eso el Señor, mis hermanitas, hoy quiere hablarnos, quiere que comprendamos que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ganar la batalla. Él ya nos los ha dado para ganar las batallas espirituales que vamos a tener y que tenemos en este mundo terrenal. Pero necesitamos aprender a discernir, estar atentas, ser dóciles a la palabra de Dios, vistiéndonos de la armadura de Dios, la que ya nos ha proporcionado por medio de ¿qué? De su palabra. Necesitamos creer verdaderamente que nuestras luchas son espirituales y no carnales. Si nosotras somos escépticas ante esto, seremos más fácilmente destruidas. ¿Por qué se los digo? Déjenme decirles que como cristianas muchas veces podemos llegar a ser escépticas a la palabra de Dios respecto a estos temas y decir: ay, pues si la lucha es contra mi misma carne, ¿verdad? Porque hay pecado en nosotros, y ciertamente sí, esa lucha contra nuestra carne la tendremos que luchar toda la vida, hasta el último día de nuestras vidas, pero no podemos ser escépticas, o sea, no creerlo, porque al nosotras ser escépticas a estos temas, no creerlos, entonces le dejamos el camino más libre a Satanás para atacarlos. Es una realidad. Necesitamos entender y creer que verdaderamente nuestras luchas son espirituales, no carnales, porque si no vamos a ser más fácilmente destruidas.
Pero necesitamos creer también, que necesitamos creer también las verdades y las advertencias de la palabra de Dios. Necesitamos, porque el problema de muchas mujeres es que ven la vida solamente en un plano muy natural, lo que les impide ver las maquinaciones de Satanás y sus demonios. Y muchas veces confundimos, porque ciertamente el día de hoy se ha manipulado o se caen en extremos. Es una realidad. Hay extremos en donde ya vemos a gente pisándole la cola a Satanás, ¿no? Y que lo piso y lo decreto y lo mato y lo establezco, y bueno, hay una matadera del diablo impresionante cuando está muy alejado de la verdad de la palabra. Dios no nos manda a andar declarando que le pisamos la cola, ¿verdad que no? Eso no es correcto. Por eso es necesario escuchar las escrituras, por eso es necesario aprender la palabra de Dios, para entender cómo vamos a luchar estas batallas espirituales a las que nos enfrentamos. Y hay que ser muy equilibradas, porque ninguno de los extremos son buenos. A veces nos vamos por el lado del escepticismo, ¿no? Donde no creemos que Satanás esté ahí, no creemos en un plano espiritual, no lo creemos. Pero nos vamos al otro extremo donde espiritualizamos todo. Y me enfermé porque Satanás me está atacando, ¿verdad? Y me pasó este accidente porque de seguro el enemigo ahí está. Y empezamos a espiritualizar todo. Y no se trata de eso, se trata de ser sabias y discernir y ser dóciles para saber cuándo es Satanás queriendo destruirme y cuándo es una situación que el Señor está permitiendo para probarme, ¿verdad? ¿Verdad que son cosas muy diferentes? Entonces necesitamos aprender a discernir respecto a estos temas, porque es necesario que como cristianas estemos con la armadura del Señor bien puesta. No que seamos ignorantes de estos temas, porque Satanás está con sus artimañas, siendo muy sutil, de manera que demandan de nosotras mayor sensibilidad espiritual para poder identificarlas y enfrentarlas de la manera correcta. Eso es lo que necesitamos aprender. Y créanme que Dios me habló con este tema muchísimo. Yo le decía a Evelyn, yo creo que este tema de veras el Señor me quería hablar. Y vamos a seguir desarrollando este tema. ¿En quiénes Satanás gana la batalla? Número 1, en no cristianos. En no cristianos gana totalmente la batalla, porque muchas veces pueden ser conscientes, ¿verdad?, de su condición espiritual, algunos que van camino a la muerte eterna, y aunque lo sepan, ¿qué creen? No lo creen. Y claramente los que no son hijos de Dios suelen ser instrumentos de Satanás para atacarnos. Son materia dispuesta para actuar como Satanás quiere que actúen, haciendo maldades y destruyendo por medio de ellos, tomando el gane por sí solos al no estar luchando, porque las personas que no tienen a Dios no luchan, sino son manipuladas ampliamente por Satanás. Por ejemplo, ahí está tu suegra que no le ha entregado su vida a Cristo y te hace la vida de cuadritos, tus cuñados, compañeros de trabajo, hermanos, etcétera. Y al nosotras no saber discernir, al no tener entendimiento por medio de la palabra, de tal manera que podamos distinguir la lucha, caemos en un plano totalmente natural y carnal y comenzamos a descuidarnos y caer en responder de la misma manera, a responder de una forma carnal, permitiendo sentimientos, permitiendo emociones. Es que me hizo sentir mal, es que me hizo esto o aquello, se portó de cual o tal manera y me hirió, ¿verdad? Y nos quedamos en un plano meramente natural y no nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra tu suegra, no es contra tu hermano, no es contra tu cuñado, contra tu compañero de trabajo. No es tu lucha contra carne y sangre, mis hermanitas. No es contra tu esposo, tal vez, ¿verdad?, tus tíos, primos, etcétera, sino contra huestes de maldad de este mundo que están manipulando, están usando a una de las personas más cercanas a nosotros para hacernos caer, para desviar nuestra mirada, para destruirte. Y lo peor es que nosotras mismas lo llegamos a permitir. Es una realidad. Pero ¿en dónde más Satanás gana las batallas? En mujeres cristianas. También las está ganando. ¿Y saben por qué, mis hermanitas? Porque hay cristianas
que están conscientes de que el enemigo se está preparando para atacar a tu familia, a tus hijos, tu fe, tu iglesia, y aunque lo sepan, no lo creen y no hacen nada. Son cristianas indefensas, débiles, que no saben pelear las batallas espirituales, que pierden una y otra vez por no ir a un crecimiento espiritual. Satanás busca destruir a las hijas de Dios, desviar nuestra mirada de Cristo y quiere lograr que nos ensimismemos en nosotras mismas, en nuestros sentimientos, de una manera tan carnal y vana que al perder el enfoque, ¿qué pasa? Comienza a destruirnos y comienza a usarnos para destruir también a otros. Qué tremendo puede llegar a ser esto, ¿no? Siendo hijas de Dios. Satanás busca destruir a las hijas de Dios, desviar esa mirada de Cristo. Qué tremendo que nosotras mismas podamos llegar a ser influenciadas por Satanás y le permitamos implantar en nosotros pensamientos, porque ¿cuántos saben que Satanás trabaja en la mente? ¿Sí sabían? Por eso el Señor nos ha dado una armadura, porque el Señor conoce las artimañas de Satanás más que nadie. Él sabía por dónde nos va a querer dar y Él ataca la mente y le encanta hacerlo. Influenciarnos con pensamientos de mira, te hicieron menos. Mira, están hablando de ti. Mira, de seguro piensa esto y esto y aquello. De seguro lo hizo con la intención de herirme. Me enchuecó la cara, ¿verdad? Y nosotras como somos tan maduras, a veces, ¿verdad? Nos dejamos y nos vamos como gorditas en tobogán, como dirían por ahí. Nos vamos entre nuestro emocionalismo y bueno, juega con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y ya me la creí. Y es impresionante que nos llevan a destruir estos sentimientos y emociones que van dadas por nuestros pensamientos, también nos llevan a destruir muchas veces hasta nuestros esposos, hijos, amigos, compañeros, etcétera. ¿Por qué? Porque el fin es que seamos usadas como discordia entre nuestra misma familia, siendo causantes de separar familias, de enemistar en la iglesia, de alimentar sentimientos de amargura, o nosotras mismas caer en esa amargura tal porque no sabemos luchar las batallas espirituales, porque no estamos preparadas para la batalla teniendo la espada ahí guardada en la cajita de vidrio, ¿verdad? La armadura ahí guardada en la cajita de vidrio. Y llega Satanás una y otra vez y nos encuentra sin armadura. Nos encuentra desprevenidas, ignorando, despistadas. Y esa es la razón por la cual muchas siempre están en depresiones constantes, en no tener contentamiento con nada y en una ansiedad constante porque le has dado lugar al enemigo por tu condición espiritual. El diablo busca desanimar a los creyentes y distraerlos para que no cumplan la voluntad de Dios. E incluso muchas veces te sigue acusando de tus pecados pasados. ¿Sabías que eso es algo que le encanta a Satanás? ¿Verdad? Acusarte de tus pecados pasados y no te deja avanzar porque estás creyendo sus mentiras. Estás creyendo que no mereces nada, que pecaste, que eres la peor de las mujeres, cuando Cristo ya murió por ti en una cruz, ya te dio una vida nueva y te ha hecho que levantes la cabeza, pero no puedes salir del hoyo porque te sigues creyendo las mentiras de Satanás. Y cuántas veces por ignorar esta palabra no crecemos espiritualmente, y es una realidad. Te dice, no eres nacida de nuevo. No levanten la mano, ¿cuántas han dudado de su nacimiento de nuevo? Y muchas veces pasa que nos están atacando para que no avancemos, porque no quiere que tú te acerques más a Dios, sino que te sientas desanimada. Y si tú has experimentado esto, ya sabes qué te está pasando. No te estás dando cuenta que tienes que enfrentar esa batalla espiritual creyendo la palabra de Dios, creyendo que Dios ya te hizo una nueva criatura, creyendo que Dios ha muerto y resucitado por amor a ti y te ha dado una oportunidad de tener una vida eterna. Y en cuanto a los no creyentes,
Su táctica es la de mantenerlos alejados e indiferentes espiritualmente. Él quiere impedir, que respondan a la evidencia del poder de la gloria de Dios que los rodea, a los cuales también ellos pueden ver, sin duda, ¿verdad? La creación, pero quiere mantenerlos alejados para que no puedan acercarse. Y claramente esta no es la voluntad de Dios, pero por eso, aunque lo creí necesario explicar todo esto anteriormente dicho, el cómo ataca el enemigo, no me quiero enfocar en lo que Satanás puede hacer. Simplemente era necesario que recordemos que ahí está y que nos está atacando. Pero quisiera entrar a lo que nos corresponde a nosotras como hijas de Dios hacer para poder enfrentar estas batallas espirituales. ¿Con qué armas, mis hermanitas, estamos enfrentando nuestras luchas espirituales? ¿Armas espirituales o carnales? Vayamos a 2 de Corintios 10, 3 y 4, por favor. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Díganme amén cuando ya lo tengan para leerlo juntas. Amén. Ok, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En la traducción lenguaje actual dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fuerza del mal. ¿Cómo estamos luchando, mis hermanitas? Como lo dijo Pablo a los Corintios, ¿verdad? Estamos en este mundo, mas nuestras batallas en esta tierra no son carnales. No somos llamadas a lucharlas de una manera terrenal, sino en el poder de Dios para derribar fortalezas, para derribar al enemigo. Y esto nos habla de luchas espirituales. Hasta ahorita, mis hermanitas, ¿cómo consideran que han luchado sus batallas? Esta es una pregunta muy personal. Ustedes medítenlo. ¿Cómo han estado luchando sus batallas? Porque es importante que examinemos esta parte. ¿Las hemos estado luchando meramente en la carne? Cada una lo sabe, ¿verdad? Pero Dios nos habla hoy diciéndonos: comienza a ganar las batallas espirituales. Gracias. Las batallas espirituales luchando con las armas espirituales que yo te he dado, que yo ya te he proporcionado en la palabra. Pero para esto, ¿qué hay que hacer? Primero, como mujeres, hay que conocer las escrituras, ¿sí o no? Porque si no las conocemos, vamos a ser fácilmente engañadas, mis hermanitas, y nos vamos a creer cualquier cosa. Necesitamos conocer las escrituras y no ignorar las maquinaciones de Satanás, pero principalmente no ignoremos las armas que Dios nos ha dado en su palabra para poder lucharlas y vencer ante el enemigo. ¿Quién fue nuestro más grande ejemplo? Como en todo lo es Jesús. Mateo 4, ¿verdad? Del 1 al 10, vamos ahí. Jesús es nuestro máximo ejemplo en todas las cosas. Dice así, Mateo 4, del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces
tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Satanás lo quiso tentar, ¿verdad que sí? Quiso desviar la mirada de Jesús. Y si lo intentó con Jesús, aún sabiendo que era el Hijo de Dios, mis hermanitas, ¿cuánto más no lo intenta diariamente con nosotras? Sin descanso. Él no descansa. Veamos cómo luchó Jesús ante esta guerra espiritual. Jesús había tenido un tiempo de comunión con el Padre, ¿no es cierto? 40 días y 40 noches, donde no había probado bocado físicamente a lo mejor. Y a lo mejor sí tenía ganas de comer, pero su espíritu estaba fortalecido, de tal manera que cuando llegó el enemigo a querer atacarlo, Jesús estaba fortalecido espiritualmente para no caer en ninguna tentación. Porque sí, recordemos que Jesús era Dios, es Dios, pero también era hombre, ¿verdad que sí? Y sentía hambre y tenía necesidades como nosotros de dormir, de comer, ¿verdad? Era hombre también, y Él nos pone el ejemplo en todas estas cosas. Jesús conocía la palabra de Dios. ¿Se fijan cómo sabía cómo responderle a Satanás? ¿Verdad que no dudó? No, Jesús conocía, ¿verdad? Él sabía cómo responderle, no titubeó en ningún momento, sino que pudo cubrirse del ataque de Satanás respondiendo con la palabra, e hizo que Satanás huyera. Porque Satanás vemos que también se sabía la palabra, ¿verdad que sí? Le respondía con la palabra. Imagínense, ¿no creen que si Satanás se sabe la palabra, cuánto más nosotros nos debemos de saber la palabra? ¿Conocer qué dice Dios? Claro que debemos hacerlo. Nos es necesario tomar estas armas espirituales y actuar en base a ello. La cosa es que muchas veces no sabemos ni cómo responder porque nunca tenemos comunión con Dios, nunca leemos la palabra. ¿Y qué pasa con esto? Estamos débiles, anémicas espiritualmente. ¿Ustedes creen que si una persona tiene hambre natural y no se alimenta espiritualmente, en cuanto le pongan un pan, ¿qué va a hacer? Que le ponga un pan al diablo, ¿qué va a hacer? Va a caer, ¿verdad? En esa tentación. Pero si fortalecemos nuestro espíritu, entonces vamos a saber discernir el ataque de Satanás. Quiere meter duda, quiere meter cizaña en mi familia, quiere meter desánimo, quiere meter destrucción, quiere meter enemistad con mi esposo, quiere meter tantas cosas, ¿verdad? Que podría mencionarles. Pero Dios nos manda a fortalecernos con su palabra, a actuar en base a ella, a vestirnos con la armadura de Dios. Pero muchas veces seguimos aferradas a actuar a una manera totalmente carnal y natural, por impulso, no haciendo ninguna diferencia al ser hijas de Dios, y nos convertimos en blancos fáciles del enemigo. Nos zarandea, es la verdad, y nos trae todo el tiempo desanimadas, todo el tiempo nostálgicas, todo el tiempo metidas en nuestras emociones, todo el tiempo tristes, ¿verdad? Y es muy triste que como hijas de Dios lo vivamos así. Marcos 14:38. Vamos ahí, Marcos 14:38. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dicen? ¿Creen que somos rapidísimas, las más rápidas del oeste? Marcos 14:38. Dice así: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos dice? Dos palabras importantes: velad y orad. Un arma espiritual que Dios nos da para fortalecernos es la oración.
la comunión con Él. Entre más apegadas estemos a Él, más fortalecidas estaremos para no ceder ante las tentaciones de Satanás. Cuando tú te sientes más que hay un punto débil en ti, más debes de correr a los pies de Dios cuando sabes que estás expuesta a esa tentación. Más debes de correr. Él no descansa, mis hermanitas, para destruirnos. Él conoce bien tus debilidades. ¿Y sabes qué? Conoce tus mayores temores. Él sabe por dónde darnos, ¿verdad? Como de repente las muchachitas, ¿verdad? Que están muy expuestas al emocionalismo, a su edad. Aquí todas somos muchachitas, pero hablo de las más jovencitas, a las solteras. ¿Cuántas hay aquí? No, hombre, ninguna. Ya se me durmieron. Bueno, muchas veces Satanás sabe los deseos del corazón, ¿verdad? Los deseos que humanamente tenemos y nos ataca por ahí presentándonos a uno que otro, un sapito vestido de príncipe. Y es importante que ustedes sepan discernir esas tentaciones. El más guapillo de la escuela, ¿verdad? Que de repente ya dices, ay, es que de veras nomás le falta ser cristiano. Nomás si fuera cristiano lo tendría todo. Pues le falta todo, ¿verdad? Tengan cuidado, no se dejen llevar por las tentaciones de su juventud, que ya les hablaron, ¿verdad? Bastante la enseñanza pasada. Pero es importante porque Él sabe cuál es tu debilidad, cuál es tu deseo, cuál es tu premura, cuáles son tus temores. No descansa. Entonces, no dudará en usar eso para atacarnos. Si tú eres una mujer emocional que de todo te sientes, que vives ensimismada en tus emociones, créeme que Satanás te podrá estar atacando y tú ni en cuenta, por estar distraída en ti misma, y no vas a poder distinguir tu verdadera lucha, lo que te hará creer que las personas son tus enemigos, cuando no es así. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a llenar de amargura contra aquella persona por no discernir que no es la persona. No es tu papá o tu mamá que no son convertidos y nomás te están ataque y ataque. No son tus papás, tú ora por ellos. No es tu familia, no son esos amigos que te traen de bajada. Satanás los está usando para desanimarte a ti. No tomes en tu corazón coraje, rencor, sentimientos que no agradan a Dios hacia esa persona, porque solo te van a destruir a ti, no a aquella persona. Entonces necesitamos discernirlo. Si nuestra lucha sea espiritual. Y tenemos que discernir, ¿verdad? Cuando es una lucha de nosotros mismos, de nuestra carne, que no queremos ser obedientes a Dios, y cuando es una lucha en la cual Satanás está tomando esa ventaja. Que regularmente Satanás nos ataca porque andamos en la carne, ¿verdad? Porque somos mujeres no espirituales y entonces sabe que eres una mujer carnal y pues te da por ahí y te ataca constantemente. Cuando vemos las cosas espirituales como naturales, nos volvemos insensibles a lo que Dios quiere producir y al propósito del por qué Él permite ciertas cosas. No alcanzamos a ver porque solamente nos mantenemos superficialmente en un plano muy natural. Me llamaba mucho la atención el pasaje de 2 de Corintios 2, 9 al 11. Vamos a leerlo juntas. Me llamaba mucho la atención porque veo cómo Pablo les explica a los corintios de una forma muy sencilla el cómo Satanás gana terreno en nosotros. Dice, 2 de Corintios 2, del 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué? Sus maquinaciones. Fíjense cómo Pablo les decía que el no perdonar, ¿qué era? Era darle una ventaja a Satanás sobre nosotros. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El que tú no quieras perdonar a aquel que tú crees que es tu enemigo, ¿qué crees? Estás ignorando tu lucha espiritual.
Y ya ganó terreno al tú tener sentimientos hacia una persona cuando la lucha no es contra esa persona. Saquémonos de la cabeza. ¿Por qué? Porque eso va a producir rencor en nuestro corazón, amargura. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando tú te amargas, ¿qué pasa? Dejas de alcanzar la gracia de Dios. Dice, cuidando que no brote una raíz de amargura, y dejes de alcanzar la gracia de Dios. Imagínense, esto quiere decir que si nosotras somos obedientes a Dios, estamos luchando correctamente nuestras luchas espirituales. Dice, porque también para este fin les escribí para tener la prueba de que si ustedes son obedientes en todo, y ser obedientes en todo es perdonar también, es no permitir que de ninguna manera Satanás gane ventaja. Si tú obedeces a Dios, Satanás no va a ganar ventaja en ti, pero es lo que tenemos que hacer, ser obedientes a Dios, porque así estaremos luchando con armas espirituales, no dando al enemigo que gane esa ventaja. Al contrario, cuando nosotros perdonamos, entonces hacemos que Satanás se vaya. Cuando sabe que somos obedientes a Dios, que estamos fortalecidas, no somos un blanco fácil para el enemigo. Necesitamos distinguir nuestras batallas. Es por eso la importancia, mis hermanitas, de estar preparadas con la armadura de Dios. Y yo estoy segura que Dios no se equivocó al permitir esta serie que Dios inspiró, ¿verdad? Para este grupo que hemos estado viendo, porque Dios quiere alertarnos. Muchas veces este mundo tan rápido nos lleva a estar tan distraídas con tantas cosas que nos ganan más las preocupaciones, nos ganan más el diario vivir, ¿verdad? Las presiones, el cansancio, y andamos de aquí para allá. Y bueno, es demasiado el ajetreo que a veces vivimos que nos olvidamos de esto, y es importante aterrizarlo y verlo, estar alertas. No distraernos, estemos alertas a esforzarnos, a poder ver con ojos espirituales. Porque entre más carnales seamos, mis hermanitas, ¿qué creen? Vamos a ser más atacadas y usadas por Satanás y destruidas. Y entre más espiritual seas, vas a poder enfrentar y vencer las guerras contra el enemigo. Ahora, yo quisiera, como les dije hace ratito, siempre pedirle a Dios equilibrio en todas las cosas. Ser mujeres equilibradas. Yo quisiera que clamemos por ese discernimiento espiritual, que en verdad podamos llegar a ser equilibradas en todo. No pasárnoslas guerreando por la vida, ¿verdad? No, es que de seguro me está atacando aquí. No, sabiduría. Eso es lo que necesitamos, sabiduría. Es por eso que necesitamos conocer y obedecer, ser sensibles para distinguir estas luchas. Es impresionante cómo el día de hoy Satanás está atacando a las familias. Me acabo de enterar hace poco de 2 matrimonios cristianos que se van a divorciar. ¿Y saben por qué? Porque no supieron enfrentar las luchas espirituales. No supieron entender y fortalecerse en el Señor. Porque cuando un matrimonio en Cristo suelta la toalla, es porque espiritualmente no estaba fortalecido, porque no estaban obedeciendo la palabra. Y esto no lo digo a manera de crítica de ninguna manera, es para todos. El día de mañana podemos ser nosotros, que nos hemos dejado influenciar y debilitar espiritualmente de tal manera que Satanás ataque nuestros matrimonios, ataque nuestras familias. A todos nos puede pasar, pero hay que evitarlo. Dios nos está diciendo, aguas, fortalezcanse, cada uno, sean espirituales, no carnales, porque si tú como mujer eres una mujer carnal y tu esposo también, créanme que no van a poder obedecer la palabra de Dios, no la van a estar obedeciendo, por lo cual Satanás va a acabar con tu matrimonio. Y si tú el día de hoy estás mal en tu matrimonio, clama a Dios por ser una mujer espiritual que pueda ser usada para que tu esposo también quiera ser un hombre espiritual, de tal manera que tú seas una mujer que está haciéndole frente a la batalla,
pero no a la batalla contra tu esposo, porque muchos se equivocan y se van contra el esposo, ¿verdad? Es que él es mi enemigo y empiezan ¿y qué crees? Satanás es lo que quiere y lo está logrando. Te vas contra tu esposo cuando el enemigo no está siendo tu esposo. Es Satanás tratando de destruirte, de meterte pensamientos. Es que no me pone atención, es que soy nada para él. Y bueno, te llenas de pensamientos la cabeza en vez de pedirle a Dios que te fortalezca, que puedas tú ser una mujer que vea más allá, que discierna, que tengas tú el anhelo de salvar tu matrimonio. Pero necesitas para eso ser una mujer espiritual, porque si eres una mujer carnal, lo que más vas a querer es no ver a tu esposo, casi separarte. ¿Qué es lo que está pasando con matrimonios cristianos? Y es muy triste porque del mundo no nos podemos esperar. Un matrimonio sin Cristo no funciona. Pero en Cristo debería de ser diferente. ¿Y por qué no lo está haciendo, mis hermanas? ¿Por qué no lo está haciendo? Por una falta de obediencia a Dios, por no distinguir nuestras batallas. Tu enemigo, hermanas, no es tu esposo. Por más mal que se comporte, no es tu enemigo tu esposo. Tú necesitas orar. Tú necesitas apegarte más, fortalecerte, ser aquella que se ponga al frente de la batalla y no permitir que Satanás se lleve a tu familia. Porque ¿saben qué? No solamente es tu esposo, sino en esa destrucción familiar se llevan a los hijos también. Entonces necesitamos hacerle frente, no permitir, sino responder con sabiduría ante cada situación, quitando todo pensamiento que no proviene de Dios. Quitando todo aquello que te está estorbando y pensar, ¿qué dice la palabra? A ver, me siento así, me siento ofendida, me siento lastimada, me quiero ensimismar y me quiero encerrar en cómo me estoy sintiendo. Pero ¿qué dice la palabra? Quita todo pensamiento, quita la ira, quita el enojo, quita la amargura, ¿verdad? Piensa en lo bueno, en lo justo, en lo recto, en lo que es digno de alabanza. En eso piensa. Y Dios nos dice, ahí está mi palabra, úsala, es tu armadura, es con la que vas a poder salir a flote. Pero si la tenemos de adorno, como antes, ¿verdad? Que posiblemente la teníamos en la entrada de nuestra casa en el Salmo 91. Es la realidad y ahí está de adorno, pero no nos sirve de nada. No nos sirve de nada tenerla ahí guardada o traerla bajo el brazo, no nos sirve de nada, sino que Dios nos llama a practicarla, a decir, Señor, tú me vas a levantar porque yo me quiero poner esa armadura. Fíjense, es impresionante cómo cuando la palabra está en tu corazón, cuando tú la estás meditando, hace vida y te ayuda a contrarrestar esos ataques. Yo me acuerdo perfecto que hace un tiempo, hace ya como un año, como unos meses atrás, yo me acuerdo que yo quería sentirme con unas amigas. Están aquí, pero no les voy a dar, se crean. No, quería sentirme con unas amigas. Empezaron a venir pensamientos en mí. Y yo recuerdo que en esa semana yo me estaba aprendiendo un pasaje de la Biblia. Yo se los aseguro, recuerdo perfecto que yo estaba empezando a tener estos malos sentimientos de decir, no, qué mala onda. O sea, yo empecé a sentirme ensimismada en que, ay, no, pues qué mala onda, que no sé qué. Y viene la palabra a mi corazón de una. Romanos 8, 5 y 6, lo voy a leer yo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ese versículo yo me estaba memorizando en esa semana. Y de verdad es impresionante cómo la palabra hace vida en nosotras, mis hermanitas, es una realidad. Yo me acuerdo y se lo comenté a mi esposo en su tiempo. Yo le decía, no inventes, estaba yo queriendo, y yo sé que estaba siendo atacada, metiéndome pensamientos en la cabeza, porque el arma favorita de Satanás es nuestra mente. Ahí le gusta actuar, llenarnos de basura la mente. ¿Para qué? Para que vayamos con esa persona y nos pleitemos, ¿verdad? Dividir, es lo que quiere. Y vino esta palabra, porque los que son de la carne. Yo dije, caray, yo no quiero ser una persona que esté pensando en cosas carnales nomás, en que me hicieron esto y el otro. Dije, no, y lo deseché. Y fue hermoso para mí porque dije, la palabra es verdad. La palabra llegó a mi corazón, me la recordó el Espíritu Santo y me dijo, hey, andas de carnalita. Es la verdad, andas tú de carnalita.
Entonces ni siquiera te consta que sea así, ya te estás ofendiendo, ya te estás lastimando, cuando nadie te está lastimando. Tú solita, Satanás te está queriendo lastimar, metiéndote pensamientos, tú los tomas y los haces tuyos y dices, sí, así es que yo estoy segura que así fue, cuando ni en cuenta. Son puras patrañas, ¿verdad? Puras mentiras. Es impresionante cómo la palabra nos levanta y nos hace estar firmes, y muchas veces así podemos ser usadas por el enemigo, y más nosotras como mujeres que nos hacemos las víctimas muchas veces. Levante la mano quien no se crea. Pero ¿cuántas veces no nos hemos hecho víctimas? Es la realidad. Es que me hicieron, es que yo hago todo bien, yo puse mi 100%, es que yo siempre me entrego a la amistad y nunca me corresponden. Y es que yo, y nos victimizamos. A mí todo me hacen, yo soy la pobrecita de la historia. ¿Y saben qué? A Satanás le encanta que te victimices, porque te distrae. La tengo bien distraída en su emocionalismo. Ella es la pobrecita. Y no es así, mis hermanas. No es así. Ese es un arma de Satanás. Comenzamos, en vez de luchar con armas espirituales, le damos armas a Satanás para que nos ataque. Y por eso siempre te la pasas creyendo que todos hacen las cosas menos tú, cuando no es así. ¿Y por qué dices, por qué mi matrimonio no avanza? ¿O por qué no logro tener amistades sólidas? ¿O por qué no crezco espiritualmente? Pues porque no te has dado cuenta que no has salido del mismo hoyo por estar en la carne. Es la verdad, por no ser una mujer espiritual. No nos estamos llenando de la palabra, y ese es el gran problema. Y al ser así no tendremos esas armas espirituales nunca. Por eso es que pasa que muchas veces, ignorando estos temas, mis hermanitas, pasan años siendo cristianas, años. Yo platicaba con una amiga y decíamos, ¿cómo puede ser? A veces ella me comentaba, ¿no? O sea, como cristiana siempre tiene que ver en nuestra boca una plática cristiana. Una plática, aunque podemos hablar de muchas cosas seculares, claro, siempre es tener una plática sobre Dios, sobre lo que Dios puede hacer, y no de una forma religiosa, sino porque se supone que en nosotros hay palabra. Eso es, así deberían de ser nuestras pláticas. Y no estoy diciendo que todo el tiempo tenemos que estar, a ver, memoriza un versículo y dímelo, ¿cuál te aprendiste tú? No, ¿verdad? También podemos hablar de cosas seculares, pero también podemos hablar de las grandezas que Dios hace, y de cómo nos está enseñando, y de qué estamos aprendiendo, y cómo nos está probando, pero cómo también quiere llevarnos a un mayor crecimiento. ¿Y qué pasa? Que muchas veces pueden haber mujeres de años, siendo mujeres ya de años siendo cristianas, y sus pláticas para nada son de cristianas. Al contrario, hay queja en sus labios. Y eso es muy triste, porque esto quiere decir que durante años se han quedado en una misma condición, y sus pláticas son carnales, o son de que me hicieron, o son de que no puedo perdonar, o que son de que el marido, ¿verdad?, me hace y me hizo, y es una realidad. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, y del crecimiento que a lo mejor no hemos podido tener, porque no hemos visto que por ensimismarnos y por no ir más a la palabra, Satanás nos ha estado atacando muchísimos años y no nos damos cuenta. Es importante examinar, ¿realmente estoy creciendo para ser una mujer más espiritual? De tal manera que yo diga, yo sea esa cobertura también hacia mis hijos, sea esa cobertura a mi esposo, que lo rodee, ¿verdad?, como mujer ayuda idónea, y que diga, no voy a permitir. O si tú estás viendo, Dios te da un discernimiento espiritual tal como mujer, que dices, mi esposo está siendo atacado, yo necesito orar por él, yo necesito cubrirlo con mis oraciones, con mi consejo conforme a la palabra, porque yo estoy viendo que mis hijos están siendo atacados. Y ya llegó, ¿verdad? Como una amiga me contaba que su hija le salió con que es ¿cómo se llama? Bisexual. Me dice, ¿tú crees que mi hija dice que es bisexual? Que porque no le gusta ningún niño. Influencias donde Satanás quiere ganar terreno, y si tú no cubres a tus hijos espiritualmente, ¿qué crees? Van a ser engañados.
Van a ser engañados y tú necesitas tomar esas armas espirituales para cubrirte, para poder entrar a la batalla, pero también para enseñar a tus hijos a tomar esas armas y que estén bien plantados en su fe y que estén bien cubiertos. Pero si no lo estamos haciendo nosotras, ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y ahí estás tú peleando con tu hijo, es que no dejas esos vicios, y es que llegas bien tarde, y es que. ¿Y cuántas han conocido testimonios? Yo sí he conocido testimonios que tienen hijos que están lejos de Cristo y que la mamá orando, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios hay bueno, yo sí conozco algunos de chavos que decían, no inventes, mi mamá se la pasaba de rodillas por mí? Y tú piensas que no pasa nada, ¿verdad? Tú oras por tu hijo, oras por tu esposo y dices, es que sigue igual. Pero no te das cuenta que sí hay un plano espiritual y que Dios está obrando. Pero tienes que seguir creyendo. Muchos de esos muchachitos por los cuales su mamá oraba porque estaban perdidos en drogas, alcohol, en placeres desmedidos, ¿qué creen? Son cristianos. Y dicen, mamá, te agradezco porque estuviste de rodillas por mí. A mí me sorprendía muchísimo ahora que tenemos nuestra lectura en Deuteronomio. Yo les los comentaba con algunas que me sorprendía tanto como Dios les dice al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo rebelde, no crean que es por ustedes, es por la promesa que yo les di a Abraham, Isaac y Jacob, por amor a ellos. Y yo me quedaba pensando y dije, qué impresionante, impactante es la obediencia de los padres para que sus hijos sean bendecidos. Es algo tremendo y lo vemos muchísimo en la historia del pueblo de Israel, cómo Dios, por la obediencia de Abraham, Isaac y Jacob, bendijo a su descendencia. ¿Ustedes quieren que Dios bendiga a su descendencia? Entonces vamos a tomar esas armas espirituales, vamos a obedecer para que entonces podamos estar bien armadas y el enemigo no ataque. Porque créeme que si tú eres una mujer espiritual que ora por sus hijos, que está al pie del cañón, que está enfrentando las batallas espirituales, sí, sus hijos se podrán alejar, porque no les voy a echar mentiras, lo pueden hacer. Yo que más quisiera que todos mis alumnitos fueran cristianos, yo lo anhelaría, pero yo sé que no siempre va a ser así. Pero saben que si ustedes se ponen a ser mujeres espirituales, el día de mañana van a ver obrando en sus hijos a Dios. Dios obrando en sus hijos. No se cansen de ser mujeres que guerreen, ¿verdad? Que estén ahí al pie del cañón, que estén de rodillas por sus hijos. Y Señor, sí, está teniendo malas amistades, pero tú lo guardas y por tu obediencia Dios también se acuerda de tus hijos, porque lo vemos en la palabra de Dios. Y tú te pones la camiseta de cristiana, bien, de una cristiana espiritual, créeme que vas a ser ejemplo para tus hijos y Dios va a bendecir, tu descendencia. Se me anda lenguando la lengua. Pero Dios va a bendecir a su descendencia y es algo que tenemos que ver, que la decisión que ustedes tomen no solamente es por hoy, sino que impacta generaciones. Y lo vimos, como les mencionaba en la historia, ¿no? Pero lamentablemente muchas, aún teniendo la palabra, podemos seguir teniendo guardada esa armadura, mis hermanitas. Y el día de hoy Dios quiere que lo examines. He tenido guardada esa armadura, no me he defendido, ¿verdad? Como Dios quiere que lo haga, o tengo esa armadura ahí guardada como el joven del que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que venían a atacarlo y lo herían. Y decían, no, sí, ya la voy a sacar. ¿No la sacó? Lo volvieron a herir. Y así muchas veces decimos, no, ahora sí voy a ser una mujer espiritual, me lo voy a proponer, me voy a esforzar. Pero nada más lo piensas y no lo haces, ¿verdad? Como el ejemplo de al inicio, que él decía, no, sí, la voy a sacar. No la sacó, vinieron y lo hirieron. De igual manera, si nosotros nos quedamos, hermanitas, en nada más, sí, voy a ser una mujer espiritual, pero no lo haces, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser herida. Y no solo tú, sino también tu familia. Van a ser heridos. Porque no se trata de tener la Biblia de adorno, sino de usarla para las batallas. No podemos seguir siendo derribadas por Satanás. Miren, yo les voy a confesar algo, yo y lo platicaba con Evelyn. Le digo, qué impresionante esta enseñanza que el Señor me permitió a mí desarrollar,
porque le decía, yo reconozco que en algunas áreas no fui sensible y no identifiqué la lucha. Y al exponerme dije, híjole, ya le quería pisar la cola al diablo, dije, híjole, sí me había estado atacando. Y a veces no nos damos cuenta por distraídas, mis hermanitas, pero Dios, créanme que que principalmente le habla es a mí. Y yo se los digo con mucho amor, no permitamos que Él siga aprovechándose de nuestros temores, de nuestras debilidades, de nuestro sentimentalismo como mujeres. En este capítulo de Efesios 6, del 10 al 18, se nos enlista la armadura que Dios nos da y la vamos a ir desarrollando poco a poco, una por una, para que todas nosotras estemos capacitadas para tomar cada una de esas armas espirituales, para que las conozcamos, para que podamos usarlas y a identificar a nuestro verdadero enemigo. Dejemos de pelear equivocadamente, sensibilicémonos, discernamos, distingamos, apeguémonos a la palabra, obedezcamos, mantengámonos velando y orando. Si Jesús mismo, ¿verdad? Se la pasó 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Tomemos ejemplo de Él, porque no podemos quitarnos la armadura ni un solo segundo. Cuando dice que el león rugiente anda viendo cómo devorar, créanme que si tú le abres así, poquito, se mete y te despedaza. Él no está esperando a que le abras bien la puerta. Él está esperando que se te haga un hoyito por ahí. Y cuando Él vea ese hoyito, ¿qué crees? Te va a despedazar. No tiene piedad. Recuérdenlo. Es algo que realmente debemos de tomarlo en serio. Vi una anécdota que me pareció muy interesante y se las voy a leer. Dice, hubo un tiempo cuando había muchos robos en la zona de la ciudad y para detener esto las autoridades pusieron guardias en los alrededores de las fábricas. En un aserradero había un policía que conocía muy bien a los obreros de aquel lugar. La primera noche salió un obrero con una carretilla que llevaba un bulto con apariencia sospechosa, por lo cual le dijo el policía, ¿qué llevas ahí? Eso es solo aserrín y viruta. ¿Qué pasó si no nací anoche? Le dijo, ábreme ese bulto, ¿para dónde vas? Por lo cual él abrió el saco y efectivamente solo era aserrín y viruta. El guardia le permitió ponerlo todo de nuevo en la carretilla e irse a su casa. Sin embargo, esto se repetía todas las noches durante una semana y el guardia se sentía frustrado. Y un día su curiosidad venció la frustración y le dijo, oye, yo te conozco muy bien, dime qué estás sacando de contrabando, porque yo te he visto sospechoso y te voy a dejar ir, nomás dime. Y le dijo, carretillas, mi amigo, carretillas, estoy sacando carretillas. ¿Verdad que las distracciones suceden así? El pobre guardia estaba tan distraído por los sacos de aserrín que nunca se percató que el robo eran las carretillas. Y él dejándolo sacar al por mayor, ¿verdad? Órale, a libre demanda. A veces así podemos estar, mis hermanitas, muy distraídas, creyendo que nuestros enemigos son de carne y sangre, cuando en realidad a nuestros enemigos verdaderos no los estamos viendo. Como le pasó, ¿verdad? Creía que el robo era el aserrín, cuando el verdadero robo no lo estaba viendo por estar tan enfocado en ese costal. Y muchas veces así podemos estar nosotros, quedarnos muy en un plano superficial por no adentrarnos más a la palabra, por ignorar nuestras luchas, que nuestras luchas no son contra las personas, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, que no descansarán hasta desanimarnos, deprimirnos, llevarnos a alejarnos del propósito divino de Dios. Eso es lo que quiere Satanás, que tú te desanimes y que te regreses al mundo. Eso es lo que quiere. ¿Y saben qué? Lo ha logrado en muchos. ¿Cuántos hemos visto que han dado pasos para atrás, que están en el mundo? Porque Satanás logró su objetivo. Entonces necesitamos ser fortalecidas en Dios, vestirnos con esa armadura.
como ya lo habíamos visto en la enseñanza pasada, ¿verdad? No podremos estar firmes ante las acechanzas de Satanás, no podremos salir victoriosos en las batallas espirituales si no nos esforzamos por alimentarnos de la palabra, o si no nos esforzamos por salir de una condición meramente carnal. Y en conclusión, mis hermanitas, el Señor hoy quiere llevarnos a crecer espiritualmente. Yo sé que esto de crecer espiritualmente lo vemos siempre, ¿verdad? Siempre, gracias a Dios que tenemos enseñanzas donde siempre nos impulsan al crecimiento espiritual, a echarle ganas, a realmente crecer en el Señor, a orar, a tener comunión con Dios. Pero es importante que lo hagamos, que no solamente vengamos y nos conformemos con estar aquí. No solamente es venir a la reunión de mujeres, a la reunión general, sino que realmente Dios nos está diciendo: has estado muy distraída en un plano meramente carnal, pero se nos olvida que en este mundo también tenemos un plano espiritual, donde no solamente estamos luchando con nuestra carne física, ¿verdad? Con nuestro feo modo, como dicen por ahí, con nuestro modito medio feo, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando en el Señor, en la carne, sino que también tenemos una batalla espiritual donde estamos siendo atacadas por principados y potestades, por huestes de maldad. Ahí están, no los vemos, pero ¿qué crees? A veces te quieren susurrar en el oído. A veces están ahí diciéndote: no es verdad, no vales nada, Dios no te ama. Otra vez le fallaste, no, tú no sirves para esto. Ve tu esposo cómo es, ni te pela. No, ya mejor déjalo. De estar así, mejor déjalo, ¿verdad? Y te llena la cabeza de basura, cuando no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que los matrimonios, familias sean destruidas, o incluso es tan triste que muchas veces ha llegado a separar iglesias, a dividir iglesias por influencia de Satanás y por ser cristianos débiles. Porque como les dije, si somos fortalecidas espiritualmente, podremos hacerle frente a las batallas de Satanás y decirle: no, a mí no me vas a meter pensamientos en la cabeza, yo sé lo que dice la palabra, ¿verdad? O si Dios te amara tanto, ¿por qué siempre te la pasas enferma? O si Dios te amara tanto, ¿por qué no te da un hijo? ¿No? Hay que ser muy sabias, mis hermanitas, y conocer a Dios para así poder hacer frente a Satanás y no permitirle que gane batalla en nuestra vida. Si tú conoces a Dios, sabes que no te lo da, o que no permite ciertas cosas en tu vida, o sí las permite en tu vida, porque tiene propósitos. Y que dice la palabra: yo tengo planes de bien y no de mal, así que tú no me vas a engañar, ¿verdad que sí? Le podrás decir: sí, estoy enferma todo el tiempo, pero Dios me está formando para ser como Él. Sí, soy muy achacosa. ¿Cuántas somos achacosas? Amén. Ay, hermanita. Sí, la verdad es que como mujeres somos medio achacosas a veces, ¿verdad? Que nos duele algo, pero ¿saben qué? Gracias a Dios, porque nos hace depender más de Dios. Nos hace entender que sin Él no somos nada. Entonces, gracias a Dios, porque aún cuando permite esas situaciones difíciles, Dios está obrando. Aún cuando pases una economía mala, Dios no te va a dejar. Dice su palabra que no me dejará, y yo le creo. Así que no voy a caer en esas trampas de desanimarme por eso. Estemos preparadas para hacerle frente. No nos conformemos, mis hermanitas, con solo venir, sino que realmente peleemos la batalla, enfrentemos la batalla espiritual que tenemos por delante. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. ¿Cuántas le dan gracias a Dios por su palabra? Amén, ¿verdad? Que no nos deja conformarnos, sino que nos previene, nos ayuda, nos fortalece, nos hace estar alertas. Pidamos a Dios discernimiento, mis hermanitas. Sé que como mujeres batallamos mucho con las emociones, es una realidad, pero no es un pretexto. Porque muchas veces agarramos de pretexto, ¿verdad? Que somos emocionales, que pasamos por muchas hormonas. Y aunque es una realidad, ¿quién es mayor que todo eso? Dios.
Él consuela nuestros corazones. Y sí, que nos podemos dar la lloradita, claro que nos las podemos dar, ¿verdad? Pero nos limpiamos las lágrimas, nos levantamos y continuamos sabiendo en quién hemos creído, ¿verdad que sí? No permitiendo que ningún pensamiento se meta en nuestra cabeza que nos haga apartarnos de la fe y de lo que Dios ya nos ha dado, que es la salvación preciosa. Gracias a Dios porque no nos deja en donde mismo, mis hermanitas. Y yo quiero que oremos para que Dios nos fortalezca. Señor Jesús, te damos tantas gracias el día de hoy por esta enseñanza que tú has puesto. Gracias porque nos has hablado, nos has hecho ver que necesitamos estar más atentas al plano espiritual. No olvidarnos, Señor, que en este mundo hay ataques espirituales. Yo te pido, mi Dios, que tú nos abras el entendimiento, que nos des discernimiento, que podamos ser mujeres que son sabias para distinguir las luchas. Yo te pido por todas nosotras que estamos aquí rendidas a tus pies, que esta enseñanza quede en lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que cuando venga un ataque lo sepamos distinguir de dónde viene, Señor, y que podamos hacerle frente poniéndonos, siendo vestidas de la armadura que tú nos has dado, porque tú no nos dejas sola. Tú nos has dado tu Espíritu Santo y tú nos has dado las armas espirituales para luchar nuestras guerras espirituales. Que no nos dejemos dominar por sentimientos, por emociones, por pensamientos. Que no nos dejemos llevar por nuestro yo, Señor, por lo que nosotras creemos, sino que nuestra fe y nuestra confianza estén en ti, que nuestra fe y nuestra confianza estén en creer tu palabra, y que como tú, Señor Jesús, nos mostraste el ejemplo, que podamos hacerle frente a Satanás con tu palabra, que podamos sacar esa espada y no permitir que nos haga daño a nosotras ni a nuestras familias. Yo te pido para que en esta congregación seamos mujeres más espirituales, que seamos mujeres llenas de ti, de tu palabra, de tu amor, Señor, de tu conocimiento. Llénanos para que podamos, Señor, ser mujeres de bendición, mujeres que son obedientes a ti, Señor, de tal manera que seamos llevadas, Señor, a más y también a ser bendición de generaciones. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos discernir, distinguir en esta noche, que ya no permitamos más ataques. Y si hay algo en nuestro corazón que está impidiendo nuestro crecimiento espiritual, si hay algo en nuestra mente que está impidiendo que avancemos, Señor, ayúdanos a quitarlo, a perdonar si hay algo en nuestro corazón, para que podamos ser limpiadas por ti, por tu palabra, y que podamos avanzar creyendo en tus promesas. Que Satanás no gane terreno en nosotras, Señor, sino que estemos dispuestas a pelear la buena batalla. Aquí estamos, Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti y a ser mujeres que te creen. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dile a quién tengo yo en los cielos sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Dile a Él, eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti yo nada deseo en la tierra.
corazón para siempre. Dile a quien tengo yo en los cielos y no a ti. A quien tengo yo en los cielos y no a ti, porque fuera de ti, dile, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre, porque fuera de ti, oh, nada deseo en la tierra. Dile, eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Dile, eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Dile la última vez, eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Sí, Señor, eres tú la porción sobre nuestro corazón, eres tú a quien amamos, es en ti en quien esperamos, y sabemos, Señor, que tú cuidas de nosotras, tú nos proteges, tú quieres capacitarnos, tú quieres darnos todo lo que necesitamos. Tú ya nos los has dado, Señor, y te damos gracias en esta noche por esta palabra que tú nos has dado, porque eres fiel, Señor, para nosotras, siempre estás para nosotras, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder en esta noche, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser hacedoras de tu palabra y no tan solo oidoras, Señor, sino que esta palabra, tu Espíritu Santo, nos la recuerde en el momento certero. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre, Señor, para siempre, en el nombre de Jesús, amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Que Dios las bendiga, las lleve con bien, y nos vemos aquí el 6 de abril, si Dios lo permite. Dios les bendiga.
¿Eh? Ah, pero acá escuchamos bien chido. Nada que ver con lo de las bocinas. ¿Cuál esa? Pues es que no va, como está dirigida para acá, no va a ser muy. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A ver, ahora apágala. Ahí está, al lado del enchufe negro, ahí está el botón de apagado. Lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza. ¿Sí? Sí, sí te creo. A ver, voy a dejar la computadora. Voy a poner